Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Comenzamos hoy la escuela bíblica. Hasta el jueves pasado estuvimos con la escuela bíblica de verano y hoy es nuestra primer materia del año, que es Ministerio 2. Luego de esta materia, que va a ir más allá del retiro de siervos, nuestra segunda materia va a ser Doctrinas Fundamentales, o En esto creo, donde vamos a marcar todas las pautas de muchos temas fundamentales de debate de la sociedad, cuáles son nuestros fundamentos de la fe y nuestras creencias fundamentales. Luego de allí ya vamos a tener la semana de Instituto Bíblico con el pastor Daniel Aubel, que va a estar una semana con nosotros, dando otra materia del Instituto Bíblico como el año pasado, y luego comenzamos el segundo semestre. Aquí, hasta julio, este es el programa de la escuela bíblica. También quiero decirles, ¿ofrendaron todos? Bien. También quiero contarles que con la materia que vamos a dar hoy, que es Ministerio 2, que es la continuación de la que terminamos el año pasado, vamos a aprovechar todo este mes para marcar pautas y principios de servicio enfocados al retiro de siervos. Hoy, por ejemplo, ustedes van a descubrir algunas pautas y algunos principios que son aplicables a todos los ministerios. Todo esto que vamos a ir enseñando todos los jueves también lo vamos a grabar con toda una serie de lecciones para que cualquiera que no haya podido venir o algo tenga la oportunidad de escucharlo. Una vez que planteamos estos principios, quedan como normas para el desarrollo de la iglesia, para todo lo que es el servicio y el ministerio. Junto con eso, a partir de la semana que viene, los 4 pastores con los colaboradores vamos a tener encuentros simultáneos con todos los ministerios de la iglesia, antes del retiro de siervos, para ayudarlos, para marcar el objetivo de la iglesia, para recomponer siervos, algunos que suben, otros que bajan, para ayudarlos en conflictos que haya. El tema es llegar al retiro con todos los ministerios armados, y también para ayudar a los hermanos que están aquí y no están sirviendo al Señor por la razón que sea, abonarles la tierra, darles una mano para que puedan trabajar en alguno de los ministerios. Eso concluye el 1 y el 2 de abril, que nos visita el pastor Nacho Ferro de Aedo, con el cual vamos a tener el retiro de siervos. Así que, escuchen, todos los equipos empiecen a trabajar con el programa, con las personas, con todo. Las pautas se las vamos a dar en el encuentro, así llegamos después con todas las cuestiones resueltas. ¿Quién me va a avisar? Le van a decir, la semana que viene, ¿cuándo puede el pastor tal con tal colaborador tener un encuentro para charlar sobre el ministerio? Y ahí marcamos la fecha, ¿de acuerdo? ¿Nos queda todo eso claro? Bien, vamos a la materia. En la materia de Ministerio 2, que vamos a ver en la vida de Moisés. Yo sé que algunos se han visto los 10 mandamientos a full en Telefe y van a encontrar algunos personajes, pero lo vamos a ver desde el cristal del libro de Números, 4.º libro del Pentateuco. Los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el Éxodo vemos toda la salida del pueblo de Israel. En Levítico uno ve toda la organización de lo que va a ser el tabernáculo y el culto. En Deuteronomio vemos todo lo que es el ejercicio y los oficios. Y en Números es muy particular porque Números, el libro de Números, nos muestra el tabernáculo en movimiento con el pueblo y una profunda interacción entre Moisés y el pueblo. El libro de Números es tan apasionante que yo los quiero desafiar a que este mes lean el libro de Números. 36 capítulos, 1 o 2 capítulos por día. Con uno está bien, después completan con lo que le falta. Porque van a darse cuenta que es un líder, Moisés, con un equipo de trabajo, María, Aarón, Josué, Caleb, y un pueblo con el cual reniega y Dios trabaja en su vida de una manera increíble. No vamos a seguir el libro de Números capítulo por capítulo porque es imposible. Lo que vamos a sacar son principios de liderazgo y de ministerio en la relación entre Moisés y el pueblo desde el enfoque de Números. ¿Está bien? Ahora, si ustedes leen el capítulo entero, nos va a ayudar un montón, porque vamos a hablar de cosas que son comunes, de nombres que son comunes. En cambio, si no lo leemos, algunas de las cuestiones que hablemos van a ser desconocidas para muchos de ustedes. ¿Por qué el libro de Números se llama Números?
porque viene de una palabra hebrea que tiene que ver con la frase en el desierto. En realidad surge cuando se hace la traducción de la Septuaginta. ¿Qué es la traducción de la Septuaginta? Es la traducción del hebreo al griego de los manuscritos más antiguos. Y se le pone números porque en el libro de números aparecen los censos. Se enumera al pueblo, cuántos líderes, cuántas tribus, y entonces ese es el identificatorio. Pero en realidad la maravilla que tiene el libro de números es que ve como un pueblo que es sacado de Egipto y es llevado a la tierra de Canaán, tiene relaciones entre un líder y un pueblo que nos trae principios para la iglesia maravillosos. Hoy el título del apunte que ustedes tienen es el liderazgo bajo fuego, el carácter bajo fuego. Y el foco va a ser en el capítulo 12 del libro de números, cuando el carácter de Moisés es puesto a presión de una manera tremenda. Así que mirando hacia adelante el año de servicio, mirando hacia adelante todo lo que queremos, quiero decirles algo. Vamos a entrar en el fuego de un líder, en la presión de los conflictos. Nos metemos en el horno en el capítulo 12 y vamos a descubrir cómo reacciona un líder espiritual, porque probablemente muchos de los que están aquí sienten que parte de su servicio está bajo fuego. Vamos al capítulo 12 del libro de Números y vamos a ver nuestro primer tema de los muchos que vamos a desarrollar en el liderazgo de Moisés en Número, el cual es carácter bajo fuego. Así que vamos a abrir Números 12. Ustedes saben que yo a las 10 en punto termino, así que vamos a tratar de ver si podemos desarrollar todo el apunte. Si no, donde terminamos, terminamos. Números capítulo 12. Para todos los que llegaron, vuelvo a desafiarlos a que lean el libro de Números, un capítulo por día. Si es así, para la próxima clase vamos a estar ya del 1 al 7 leídos. ¿De acuerdo? Nata, ¿estamos grabando? Bárbaro. Números 12, carácter bajo fuego. Nos ponemos en foco. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Para los que no conocen, estamos en el trayecto que llevó desde la salida de Egipto, lo vieron en los 10 mandamientos en la tele, y nos lleva hacia la tierra prometida. Este recorrido va a llevar 40 años. No era el plan original de Dios. Probablemente el plan de Dios eran 2 años. Pero los 38 que quedaron fue el resultado de un pueblo que no entendió el plan de Dios y de líderes que se enfrentaron contra Dios y pagaron serias consecuencias. Lo que tenemos aquí es el movimiento del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar de reunión, era una tienda
donde se armaba en el desierto, y cuando la nube, ya vamos a hablar de la guía del Espíritu en el liderazgo, cuando tomemos ese capítulo, cuando la nube se movía, el pueblo marchaba. Cuando la nube quedaba, el pueblo no marchaba. ¿Qué era la nube? Era el símbolo de la presencia del Señor. ¿Qué era el tabernáculo de la reunión? Era el lugar donde entraba el sacerdote y allí oficiaba y Dios se manifestaba. Cuando el tabernáculo se iba moviendo de un lado al otro y aparecía la nube, era la presencia del Señor. ¿Qué tenemos aquí en este relato? Tenemos el liderazgo del pueblo. Lo tenemos a Moisés, cuya definición de carácter no encuentro otra similar en la Biblia. Dice la Escritura que no había en toda la tierra un hombre manso como Moisés. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: no existía en toda la tierra un hombre más humilde que Moisés. Así que cuando uno va a hablar de carácter, necesita una definición que tenga que ver con el interior de la persona. Cuando hablamos de carácter bajo fuego, hablamos de un hombre de Dios y una mujer de Dios que está bajo la presión de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que surgieron aquí? Si uno va al capítulo anterior, al capítulo 11, ve que el problema es el pueblo. ¿Qué problema tenía el pueblo en Números 11? Se hartaron del maná. El maná era la provisión de Dios que llegaba a la mañana. Y entonces empezaron a pensar en Egipto. Y dijeron: ¿cómo extrañamos los melones, los puerros, la carne de Egipto? ¿Para qué nos trajo Dios al desierto? Y el pueblo murmura y se queja. Y hay un tremendo juicio de parte de Dios. El fuego se enciende contra el carácter de Moisés. Pero acá el fuego es peor. Era de sus compañeros de milicia. Era de su hermana María, Miriam. Era de su hermano Aarón. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, ellos le hacen dos cuestionamientos. Uno empieza en el capítulo 1 y lo primero que le cuestionan es su matrimonio. Dice que Moisés se había casado con una mujer cusita. Bueno, acá los autores hablan de que probablemente Moisés no haya tenido una segunda esposa. ¿Se acuerdan cuál era la esposa de Moisés? Séfora. Éxodo capítulo 2 dice que su suegro Jetro, ustedes cuando están en el capítulo 2 va a decir Reuel. Los hombres en aquel tiempo solían tener dos nombres. Uno era el nombre que lo reconocía, el nombre de pila, Reuel. Y otro era un nombre que tenía que ver con la investidura, era Jetro. Jetro le da la hija a Moisés cuando él lo ayuda con los pastores, y era Séfora. Ahora, cuando uno va al capítulo 3 de Habacuc, va a descubrir que los cusitas y los madianitas son sinónimos, es la misma palabra. Por lo cual, lo que aquí surge es que María no es que se estaba enfrentando con una segunda esposa, se estaba enfrentando con Séfora. ¿Qué tenemos acá? Un problema de cuñadas. ¿Por qué se ríen algunos? ¿Y cuál era el problema? Lo que había ocurrido en el capítulo 11. ¿Y qué había ocurrido en el capítulo 11? Habían elegido 70 ancianos después del juicio del pueblo. Y no había intervenido María y Aarón. Así que le cuestionan la intervención de su mujer y le cuestionan ¿qué cosa? El carácter y la autoridad de Dios. Dice el versículo siguiente: solamente Dios habla a través de Moisés. ¿Y nosotros? Y entonces comienzan a cuestionar la relación íntima, el carácter y la autoridad del pastor, del líder. ¿Y quién lo está cuestionando? El copastor, y permítame el término, la copastora, si lo tuviéramos que poner en términos entendibles. A tal punto que comienzan a murmurar contra Moisés. Lo extraordinario es que Moisés no reacciona. Ahora vea algo. Cuando tenía que ver con cuestiones de Dios, Moisés reaccionaba como un león. ¿Se acuerda con el becerro? ¿Se acuerda? Cuando él baja del monte y ve que habían hecho un becerro y se habían olvidado de adorar a Dios, ¿se acuerdan? Cómo cae un juicio, mueren personas y Moisés destruye el becerro. Ahora ese hombre acá lo atacan a él y mutis. ¿Por qué actúa como un cordero cuando antes actuó como un león? Porque se movió para defender el nombre de Dios cuando levantaron el becerro. Pero aquí no estaban cuestionando a Dios, lo estaban cuestionando a él. Y él decidió que Dios se encargue de hacer las cosas. Por eso dice en el relato esta descripción de su carácter: no había en toda la tierra un hombre más humilde que Moisés. Y es aquí
donde nosotros queremos hacer foco. ¿Por qué ponemos como título Carácter bajo fuego? Porque en realidad, queridos hermanos y hermanas, el carácter espiritual de un siervo se pone en escenario cuando el fuego del éxito o el fuego del cuestionamiento aparece. Hay dos cosas que son muy difíciles de manejar. Una es el éxito. Cuando un líder tiene éxito, cuando las personas lo siguen, cuando la gente se convierte, cuando tiene el reconocimiento de los otros. ¿Por qué su carácter es puesto bajo fuego? Porque ahí puede sentir que él hace la obra. Él ahí puede sentir que es importante. Ahí puede empezar a sentir como Saúl que no necesita a Dios. Ahí se vuelve independiente de Dios. Y ahí el éxito revela que su carácter no era tan espiritual. La persona que va a tener un carácter espiritual cuando ve el éxito no tiene ni por asomo en su mente el pensar de que las cosas ocurran porque él es importante. Nos va a ayudar un poquitito a recordar la definición de ministerio del doctor Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervo. ¿Quién leyó este libro? Levante la mano. Se lo acabo de recomendar a 2 personas hoy. Vuelvan a leer Llamados a ser siervos. La definición que nace, la tienen ahí en el apunte, es que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos ayúdenme, vamos, satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. Observe, esta definición es preparada para Moisés y para este evento. Los recursos divinos, Dios. ¿Qué predicador puede asegurar que las personas se van a convertir? Nadie. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Dios. Los recursos divinos. ¿Qué consejero puede asegurar que al visitar a una persona, aunque la enfermedad siga, aunque la ausencia del que amaba ya no está, va a traer consolación y ánimo al que está sufriendo? Solamente cuando el Espíritu Santo usa la palabra y usa una persona, los recursos divinos. Cuando un joven que está atado por las drogas decide enfrentar espiritualmente lo que habitualmente hizo una gigantesca negación. Cuando el Espíritu Santo lo quiebra, muestra el pecado y utiliza a alguien que tal vez pasó su mismo problema o sufrió esta circunstancia y le muestra que Cristo lo puede sacar. Recursos divinos. Así que lo que tenemos que decir en esta noche es que en esta multitud de siervos que tengo aquí, representando un montón de ministerios, nadie va a poder hacer nada si los recursos divinos no se manifiestan en el ministerio. Los recursos divinos satisfacen necesidades humanas. Y acá viene la compasión. ¿Vieron el título del retiro de siervos? Movidos a misericordia. Movidos a misericordia. ¿Saben por qué? Porque los recursos divinos satisfacen necesidades humanas cuando los siervos de Dios somos compasivos. Cuando nos convertimos en los buenos samaritanos. Las necesidades humanas aparecen un domingo en el culto, un viernes en la reunión de jóvenes, en una célula o fuera de la iglesia, en un mano a mano. Las necesidades humanas aparecen todo el tiempo. Algunos de nosotros, si no entendemos que las necesidades humanas son el objetivo de la muerte de Cristo, cuando venga la necesidad, vamos a decir como los discípulos: Señor, ¿qué es esto para tantos? Que se encargue otro. Y Jesús nos va a decir: dadle vosotros de comer. Y es toda una reflexión para mí. Mi carácter bajo el fuego de la necesidad, ¿cómo reacciona? Claro, es más fácil llamarlo al pastor Miguel para que vaya a visitar a un enfermo. ¿Te enteraste vos? Anda vos a visitarlo. Dios te va a usar. Es más fácil buscar al hermano para que haga consejería. Tal vez tú no te sientas capacitado, pero podés orar. Necesidades humanas. Los recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos. Canales. Los canales tienen que estar limpios. Los canales no llevan sus propios recursos, llevan los recursos de Dios. Por eso es incompatible, y lo vamos a ver ahora, trabajar en el ministerio enojado con alguien. Es un canal tapado. No nos engañemos, hermanos. Podemos laburar de sol a sol en la obra y no cosechamos nada. Madera, heno y hojarasca. ¿Saben por qué?
Porque no puede la palabra enfrentarse a sí mismo. Si yo tengo un problema con Adrián, lo puedo patear 2016, 2017, hasta que yo no lo arregle, Dios no me va a bendecir. Canales amorosos. ¿Y cuál es el propósito? La gloria de Dios. La iglesia está en el mundo para glorificar a Dios. La mejor manera de glorificar a Dios, ¿saben qué es? Compartiendo a Jesucristo, para el que se pierde. Así que pensando en todo esto, en esta definición, pensando en el capítulo 12 del libro de Números, pensando en un Moisés manso y humilde como no existe ninguno en la tierra, pensando en una María y en un Aarón que se convierten en instrumentos del diablo, pensando en la murmuración que se levanta, nos metemos en el corazón del fuego del ministerio. ¿No le pasó algo de esto en el año 2016? ¿No sintió que su carácter era puesto a fuego por pruebas de la vida? ¿No sintió que su carácter fue puesto a fuego por murmuraciones injustas de alguien que se le ocurrió decir cosas que no eran correctas? ¿No siente que su ministerio y su carácter fue puesto a fuego por un problema interpersonal de alguien que en lugar de ser una ayuda termina siendo un estorbo? ¿No sintió que su llamado de Dios fue puesto al fuego de la prueba de su llamado por conflictos que ocurrieron y usted dijo, largo la toalla? ¿Hay en este auditorio tan maravilloso alguien que pensó dejar el ministerio? Déjeme plantear un primer principio en resaltador. Nunca dejamos un ministerio si no hemos preparado a una persona. Nunca. Porque lo camuflamos en un montón de cuestiones, pero lo que estamos haciendo es el gran escape. Nunca dejamos un ministerio si no tengo un llamado de Dios para hacer otra cosa. Claro que no puedo estar toda la vida haciendo lo mismo. Claro que es bueno la rotación en los ministerios. Claro que es bueno. Ahora, yo veo a un hombre de Dios como Pablo que trabaja en una iglesia y se mueve porque tiene un llamado de Dios para otra, pero prepara un equipo, un Timoteo. Así que si vos decidiste dejar porque estás cansado, porque tenés problemas, quiero decirte que tu carácter espiritual está siendo puesto a fuego. Ahora, pensando en todo esto, tomen el apunte en todo esto que hemos dicho y vamos a pensar un poquitito en tres aspectos de envuelta a la hoja del líder bajo fuego. En primer lugar, el fuego en el ministerio, de esto vamos a hablar hoy. Eso está en los versículos 1 al 3. Se desata la murmuración y viene del que más confías. Número 2, fidelidad divina. Dice que cuando pasa todo esto, aparece Dios. Se presenta en el tabernáculo, pone en orden todas las cosas. Quédese tranquilo, mi hermano. Siempre Dios pone las cosas en orden, siempre. Y si es necesario con una lepra, lo hace con una lepra. Dios es el dueño de la obra. Dios es el que llama a los siervos. Dios es el que pone las cosas en orden siempre. Y en tercer lugar, frescura espiritual es el carácter de Moisés. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poquitito, hemos estado hablando del fuego de ministerio. Hemos hablado del cuestionamiento de la autoridad de Moisés. Y hemos visto cómo ocurren los acontecimientos. El relato bíblico nos enfoca en María. ¿Quién era María? Era la hermana de Moisés. ¿Cuál era la función de María? María era profetisa. Si ustedes van al libro de Éxodo, creo que capítulo 15, van a descubrir que ella profetiza y una multitud de mujeres la seguía. Así que acá tenemos una mujer con peso. Acá tenemos una Evodia o una Síntique. Tenemos una mujer con mucho respeto en el pueblo. No crean que María, porque era mujer, no la escuchaban. Dios la había usado. ¿Quién más tenemos aquí? Aarón, sacerdote. Un termo menos. Seguimos adelante. ¿Qué pasó aquí con Aarón? Aarón aparece capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, siempre al lado de Moisés. Así que tenemos un hombre que entraba en la presencia de Dios, que Dios utilizó con Moisés, vaya si lo utilizó para presentarse con el faraón. Así que tenemos dos personas con gran autoridad espiritual. Pero en un momento, María, enojada con Séfora, quizás,
la Biblia no lo dice literalmente, cuestiona la autoridad de Moisés. ¿Cómo que solamente Dios habla a través de Moisés? Y Aarón se engancha con ella. Miren, el proceso del fuego en el ministerio cuando arman conflictos siempre es así. Hay uno que por envidia enciende la mecha. Contra el pastor, contra el encargado, contra los líderes. Y la persona que siente que se enciende el fuego en el ministerio dice, Señor, ayúdame a ver cómo salimos de esta. ¿Y qué quieres decirme? Siempre hay una María que enciende la mecha. Siempre hay un Aarón que se engancha. Y la pregunta es, ¿por qué Aarón se enganchó si vio que Moisés era el hombre de Dios y era su propio hermano? Probablemente porque como él no tomó las decisiones de los 70 ancianos en el capítulo 11, habrá dicho, tenés razón, Moisés se corta solo. No nos pregunta a nosotros, era Dios quien había determinado que las cosas sean así. Así que Dios toma la intervención y trae un juicio sobre María, queda leprosa, Aarón queda profundamente choqueado porque él era el sacerdote. ¿Sabe qué tenía que hacer un leproso? Se tenía que presentar al sacerdote. Así que María leprosa se iba a presentar delante de su hermano, el cual era cómplice de la murmuración. Era un caos eso. Entonces habla con este hombre, con Moisés, y le dice, tené misericordia de nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted? Así que vos murmuraste contra nosotros. Quedate leprosa de por vida. ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan de José? Que hemos estado estudiando. Así que ustedes me vendieron con mis hermanos. Se van a morir de hambre. No obra así el que tiene carácter espiritual. ¿Sabe qué hizo este hombre? Oró por los que murmuraron por él. Era muy joven, casi como ahora. Y fui a predicar a Buenos Aires y cuestionaron con mentiras mucho del ministerio que tuve. Y había sido un hermano de acá de Santa Fe, así que yo vine subido a la moto, al camión, y me lo quería comer crudo. No era manso ni humilde como Moisés, nada que ver. Así que frente a la mentira que había dicho un hermano aquí, voy a hablar con nuestro pastor, quizá ni se acuerda él de esto. Y yo le dije, me pasé una semana predicando en un campamento y rindiendo cuentas de acusaciones que yo nunca había sido parte. Cuando terminó el campamento, los hermanos me dijeron, es increíble lo que han dicho de vos, Gustavo, ¿nos vamos con vos a Santa Fe? No, voy yo, quédese tranquilo. Así que yo lo llamo por teléfono y le digo, yo me encuentro con usted y quiero hablar con usted. Pero antes de hablar, fui a hablar con mi pastor. Y él me dijo, frenate un poquito, calmate un poquito. Tenés que orar. Tenés que perdonar, tenés que actuar como actuó Jesús, manso y humilde de corazón. Yo doy gracias por estos aprendizajes, porque cuando somos puestos a fuego, surge de la superficie todos los agujeros que tenemos emocionales y espirituales. Surge todas las debilidades que todavía Dios tiene que trabajar en nosotros. Moisés ora, 7 días retrasan todo el movimiento del pueblo, siempre las murmuraciones retrasan la obra, y finalmente termina el capítulo. Y pensando en todo esto, automáticamente me puse a pensar en el autor a los Hebreos capítulo 12, ¿se acuerda? Dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, mire, 12:15, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura, os estorbe y muchos sean contaminados. Miren, le paso el resaltador a los 3 verbos del proceso que pasó en el corazón de María y de Aarón. Brota, estorba, contamina. Brota la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque ¿por qué Moisés sí y yo no? Brota la raíz. ¿Quién hace brotar la raíz de amargura cuando empiezan todos los problemas en el misterio? Satanás. ¿Qué utiliza de nosotros? Nuestra carne. Nuestra naturaleza caída, hermano, tenemos que reconocer que somos frágiles espiritualmente. Que yo estoy enseñando esta verdad y mañana soy cuestionado y sale lo peor de mí. Brota la raíz de amargura. Comienza a estorbarme y contamina. Es lo que hizo María. Le brotó la envidia ¿hacia quién? Hacia su hermano.
le estorbó completamente, lo contaminó a Aarón y contaminó a otros. Entonces ese mismo proceso es el que utiliza Satanás muchas veces para entorpecer el movimiento de un equipo de trabajo, para levantar el fuego de los problemas. Y yo digo, ¿cómo reaccionamos cuando el fuego de los conflictos, de las murmuraciones, de las injusticias, de la falta de responsabilidad de otro explota en el corazón del ministerio? Algunos nos enojamos y mostramos el agujero que tenemos en nuestro carácter que hay que tratar. Otros abandonamos, diciendo al final, yo sirvo a Dios y me lleno de problemas, ¿para qué voy a seguir? Pero todo cambia, amados míos, cuando como Moisés tenemos gramado aquel día inolvidable. ¿Saben cuál fue el día inolvidable de Moisés? Éxodo capítulo 2 y 3. Aquel día en el monte de Horeb, donde apacentando las ovejas de su suegro Jetro, casi con 80 años, imaginando que ya no había chance para su vida, imaginando que era un fracasado, había matado al egipcio, los judíos no lo reconocían, los egipcios lo buscaban, pensando que era un descartado de la obra de Dios, se enciende la zarza. Como se encendió en un campamento para tu vida, donde se encendió en una reunión, donde se encendió, un día la zarza arde y sigue ardiendo. Y vos la mirás y decís, Dios está ahí. Y sentís la voz de Dios. Y Dios te llama. Y de pronto entendés que toda la vida nunca más va a ser igual. Aunque seas profesional, empresario, comerciante, empleado, profesor, harás de tu vida una orientación hacia ese momento cambia todo. Ese momento cambia hasta la elección de la pareja. Porque un hombre que es llamado solo va a ser feliz si al lado tiene una mujer que acompaña ese llamado. Si no, nunca va a ser feliz. Una mujer es feliz si al lado suyo tiene un hombre que acompaña o tiene su propio llamado. La economía cambia con el llamado de Dios. Uno se da cuenta que los bienes materiales que tiene no son míos, son de Dios. Y digo como David, todo es tuyo. Entonces entiendo que puedo prosperar, puedo comprarme un auto, puedo tener una casa, puedo viajar de vacaciones, puedo hacer un montón de cosas, o me puedo comprar lo básico para los chicos, pero todo lo que tengo son medios que Dios utiliza para honrar a Dios. Entonces digo como en Proverbios capítulo 9, honra al Señor con tus bienes. El llamado cambia los recursos materiales de la persona. El llamado cambia el objetivo de mi vida. Hoy hablaba con unos hermanos que me decían, yo tengo un objetivo, yo quiero vivir sirviendo al Señor lo que me queda de la vida. ¿Sabe qué es eso? La respuesta de un llamado de Dios. Ahora, te lo tengo que decir en esta noche. Y si te incomodo, y el que te incomoda es el Espíritu, gracias a Dios por la incomodidad. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Quiero ser el mejor médico. Qué bueno. Quiero ganar mucho dinero. Qué bueno. Quiero ser una persona importante, qué bueno. Quiero ser un gran jugador de fútbol o un cantante. Quiero esto. La pregunta es, ¿para qué querés hacer eso? Y si vos podés decir que eso lo vas a hacer para la gloria de Dios y para honrar a Dios, el llamado de Dios ha marcado tu vida. Ahora, si el centro de tu vida sos vos, necesitas que Horeb sea una experiencia en tu vida. ¿Qué hago yo parado acá frente a ustedes? ¿Me quieren decir qué hago yo parado acá frente a ustedes? Hago lo que Dios hizo en mi vida cuando yo era de 15, 16 años y Dios me llamó. Si no, no estaría acá. Yo les aseguro que no estaría en este lugar. Y disfruto de estar acá porque estoy en el lugar que Dios preparó para mi vida. Es el llamado de Dios. Así que se produce el fuego, se produce la complicación, brota el carácter manso de Moisés, brota el carácter imperfecto de María, brota el carácter cómplice de Aarón. Claro, el fuego saca a relucir todo lo que somos. ¿Cuánto necesitamos tener líderes espirituales, verdad? Miren, a mí no me preocupa si son evangelistas o no son evangelistas, gracias a Dios si los tenemos, son una bendición.
No me preocupa si son elocuentes o no son elocuentes. No me preocupa si conocen mucho o no de la Biblia. El conocimiento se adquiere. Lo que sí me preocupa es si tenemos un carácter espiritual. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo se logra un carácter espiritual? Como lo hizo Moisés, cara a cara con Dios. No hay otra manera. Como lo hizo Moisés, orando por los enemigos. No hay otra manera. Como lo hizo Moisés, abriendo a la mañana la hora silenciosa. De paso, si la quiere comprar, hay más para vender. Sería bárbaro que todos hagamos el mismo devocional, ese o el que sea, o el que usted está haciendo. Pero yo busco la presencia de Dios y sale al descubierto todas las cosas que Dios tiene que cambiar de mi propia vida. Pensando en todo este del carácter bajo fuego, tengo una pregunta. Cuando ocurren las diferencias en el ministerio, ¿cómo reaccionamos? En Hechos capítulo 15, del 36 al 41, Pablo y Bernabé enfrentan un desacuerdo muy grande por causa de Juan Marcos. Pregunte, ¿cómo reaccionaron? En Filipenses capítulo 4, versículo 2, Pablo exhorta a dos siervas que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Se acuerda? Evodia y Sintique. Pregunta, ¿cómo les mandó que tenían que reaccionar? Siempre va a haber desacuerdos. El punto es cómo reaccionamos. Siempre va a haber diferencias en el ministerio. El punto es cómo las tratamos, cómo las resolvemos. Y entonces tengo que mirar el año 2016 y pregunto, cuando el fuego de los conflictos llegaron a la vida, ¿cómo actuamos? ¿Como María? Dios nos libre de actuar como María. Pero le voy a decir algo. Siempre en la obra de Dios hay una María. Siempre. Y la va a haber hasta que Cristo nos venga a buscar. Actuamos como Aarón, nos plegamos desde las sombras sin dar la cara y generamos conflictos. Siempre va a haber un Aarón. O reaccionamos como Moisés, cuyo objetivo era honrar el nombre de Dios. Miren, estamos paraditos en el trampolín de este año y yo miro para adelante y digo, ¿cuántos conflictos van a explotar? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas diferencias vamos a tener? No lo sé. El único que sabe el futuro es Dios. Pero algo tengo claro. Cuando el fuego aparezca va a quedar revelado el carácter que tenemos. Yo quiero ser parte de los que honran a Dios. Entonces quiero ser muy práctico en el tiempo que nos queda. 7 pautas prácticas para resolver conflictos como lo hizo Moisés. Tomen la hoja 2 y recorremos una por una en estos 22 minutos que nos quedan. Acá hay algunas que vimos el año pasado reformadas para algunas nuevas que incorporamos. Le voy a pedir a los encargados de grupos que estas 7 pautas que están aquí las repasen en el grupo de trabajo. Miren los errores que cometimos y pensemos que no administramos nuestras cosas, administramos cosas de Dios. Pensemos que en un grupo las vidas no son nuestras, son de Dios. Pensemos que no podemos hacer lo que se nos ocurre porque vamos a rendir cuentas. María hizo lo que se le ocurrió y quedó leprosa. Porque Dios siempre pone las cosas en orden. 7 pautas para que nos ayuden. Pauta número 1. Necesitamos reuniones de equipo espirituales, dando prioridad a la oración y a la comunión. Más tiempo con el Señor, más unanimidad de criterios. Hay que bosquejar los encuentros con un tiempo de oración, devocional, y si es necesario un tiempo de confesión mutua, porque a veces nos pusimos de acuerdo en algo y después hicimos todo al revés. Y alguien quedó más o menos molesto. Bueno, lo saco aparte, tuve la diferencia con Miguel. Miguel, ¿te acuerdas que habíamos acordado esto y vos hiciste todo al revés? A mí me molestó. Bueno, pero también vos, Gustavo, hiciste esto. Perdóname, perdóname. La confesión mutua vuelve a cerrar el agujero. Pero son encuentros espirituales. Lo administrativo es secundario. El ejemplo es Hechos capítulo 13. Segunda pregunta de incomodidad. Vinimos a un culto de oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí
pasamos un buen tiempo de oración esta noche? No me lo respondan. Solito con el Señor cada uno. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos todavía no entendimos que nada es más importante que la oración. Pero tenemos que hablar de lo que vamos a hacer en el campamento, de lo que vamos a hacer en el torneo. Nada es más importante que la oración. Así que llegamos el miércoles que nos juntamos, todos vienen del trabajo cansados, compramos unas pizzas, tomamos unos mates con bizcocho, hablamos de Colón, de Unión, del auto que se compró, del precio de la carne, de Macri, de Cristina, de qué sé yo qué, un ratito para distender la cosa y luego oración. Y ahí el encargado del grupo tiene el bosquejo. Oramos por nosotros, oramos por la obra, oramos por los jóvenes. Y abre la escritura, les comparte un pensamiento que bendice a los otros. Y después de esa reunión espiritual, todo lo que teníamos que arreglar se encamina solito. ¿Cuál es la debilidad más normal? Llegamos, comemos, damos gracias por los alimentos, hablamos de todas las cosas. Bueno, ahora los dos hermanos cierran para oración. Exactamente hacemos todo al revés de como tiene que ser. Hechos capítulo 13 que hemos puesto aquí marca que en una decisión importante como la salida a la obra de la misionera, los hermanos, ¿qué estaban hablando? ¿Va Bernabé o va Pablo? ¿O va Simón, que era otro de los ancianos? No. Oraban y ayunaban y de pronto dijo el Espíritu Santo, voz audible, claridad de conceptos, dedo de Dios sobre dos personas, Pablo y Bernabé a la obra misionera. No se discute más. Pero ¿por qué no se levantó el otro y dijo, che, me llevan lo mejor de la iglesia a la obra misionera? Y claro, y si es así en la Biblia, lo mejor de la iglesia siempre es para la obra misionera. Por eso, todo lo que estamos mirando en este curso responde al ADN de nuestra iglesia, a la filosofía de trabajo que tenemos, que se resume en 3 palabras: evangelismo, discipulado, misiones. ¿La repetimos en voz alta? Evangelismo, discipulado, misiones. Vamos de nuevo. Eso tiene que ocurrir en el discipulado. Eso tiene que ocurrir en el grupo de adolescentes. Eso tiene que ocurrir en el grupo de jóvenes. Eso tiene que ocurrir en los encuentros de mujeres. Hay que ganar a las personas para Cristo. No pueden venir a la iglesia y no le predicamos del Señor. Y si el que enseñó no predicó, habrá algún evangelista que le va a predicar. Nada es más importante que compartir a Cristo. Una vez que son cristianos, ¿en qué invertimos el tiempo? En discipular personas. Parte de lo que se va a pedir en los encuentros con los grupos son las redes pastorales. Es decir, ¿cuántos hay en el grupo que administran? 50, los 50 tienen que tener pastores que los van a seguir. O con una célula, o personalmente, pero todos tenemos que cargar sobre vida. Y misiones, ¿por qué? Porque si nos quedamos en la iglesia, agrandamos el templo, metemos 2 cultos, uno a la mañana y a la tarde, y somos una multitud, y nunca salimos, no entendimos el corazón de Dios. Segunda pauta. Hablamos de la primera. Vamos a la segunda. Problemas personales se resuelven personalmente. María, ¿por qué no fuiste y hablaste directamente con Moisés? Che, Moisés, te cortaste solo. ¿Cómo es el asunto? Si a mí Dios me permitió profetizar, ¿por qué? Mirá, María, arreglate con Dios. Lo decidió Él. Pero María, ¿qué hizo? Por el costado comenzó a murmurar con Aarón. De acuerdo a Mateo 18, no debemos usar las reuniones para resolver las diferencias personales. Si 2 integrantes tienen una diferencia personal, tienen que salir, arreglar la diferencia, como dice Mateo 5:24, deja tu ofrenda y escuchen, y no te vayas a tu casa enojado, deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo, no, deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene, no, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano. Así que cuando hay un problema personal, en vez de empezar a hablar con A, con B y con C como hizo María, vaya directamente, ore al Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe y dígale, Sergio, necesito hablar con vos. Y arregle Mateo 18. No entorpezcamos el movimiento del grupo con problemas personales que se tienen que arreglar de acuerdo a Mateo 18. Tercer pauta.
Diferencias de criterio nunca afectan la comunión. La relación de hermanos en Cristo, ganada en la cruz, nos refleja la unidad de la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 un verbo muy fuerte. Dice, solícitos en guardar. ¿Saben que ese verbo guardar es tereo? Es el mismo verbo que aparece en la oración de Jesús en Mateo 17, cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los... ¿Guardar de qué? De Satanás. ¿Guardar de qué? Del mundo. ¿Guardar de qué? De la carne, los tres enemigos del creyente. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La comunión. Y aquí está un punto importantísimo que tenemos que entender. Nunca en el ministerio vamos a pensar todos igual. Para alguno la estrategia mejor es esta, para otro la estrategia mejor es otra. Esas son diferencias de criterio, pero cuando esa diferencia se traduce en una discusión, la discusión se hace acalorada, uno se va enojado a la casa, se afectó la comunión. Pablo escribe a los Corintios en capítulo 1 y habla de cómo puede decir que hay entre vosotros no diferencia de criterio. ¿Qué palabra utiliza? Corintios 1. Divisiones. Son ropas que se rompen, jirones rasgados. Está diciendo, si no arreglan esto, se afecta la comunión de la iglesia. Miren, he visto iglesias metidas en el freezer por enfrentamientos de pastores que no se arreglan. Voy a abrirle el corazón. ¿Ustedes creen que Egardo, Roque, Miguel y yo pensamos exactamente igual en todas las cosas? No es así. En muchas cosas pensamos distinto. Pero nos ponemos a orar y le pedimos al Señor que nos dé unanimidad en la diversidad. Ahora, no por eso la mitad de la iglesia se va conmigo, la mitad de la iglesia se va con Egardo, otra parte... No. Yo he estado predicando en iglesias, en campaña evangelística, que los ancianos no se hablan. Los pastores no se hablan. Es una locura. Ahora, trasládelo al grupo de trabajo. Los líderes no se pueden hablar. ¿Por qué? Porque están enojados. No. Olvídate. No funciona. Por eso intervino Dios. Cuando María generó este conflicto, intervino Dios y de hecho tuvo una consecuencia. 7 días de retraso de la marcha en el desierto. Hasta que le quitó la lepra a María. Siempre cuando aparecen las divisiones, la obra entra en conflicto. Así que quiero preguntarte, ¿no será que muchos de los conflictos que generamos nos terminamos convirtiendo en herramientas del diablo? ¿No será que la parte donde yo estoy trabajando no avanza porque yo me convierto en una obra de Satanás? No importa que pensemos distinto en algunos aspectos, no estamos hablando de doctrinas fundamentales. Estamos hablando de estrategia, de color de la puerta, del horario. Pero tenemos que entender que hay algo que la Biblia nos pide con un esfuerzo tremendo, solícito. ¿Saben qué ese verbo significa? Movilizados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados, no somos nosotros los enemigos, el enemigo es Satanás. El que destruye la vida de los jóvenes es Satanás. El que es el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Cuarta pauta. Redes sociales. Las redes sociales son solo para la información y cambios, nunca para opinión. Nunca escribas lo que debes decir personalmente. Vamos de nuevo. Nunca escribas en Facebook y en WhatsApp lo que tenés que decir en la cara a la persona, como enseña Mateo 18. En 1 Samuel 25, David y Nabal se mensajeaban. No tenían WhatsApp, pero se mensajearon. ¿Sabés qué usaron? Los siervos. ¿Te acordás? Y vienen los siervos de David, y vienen los siervos de Nabal, y cada uno interpreta como quiere. Resultado, una matanza inminente. Y viene David a liquidarlo a Nabal, a Abigail y a toda la familia. ¿Pero quién es este Nabal? Le hemos cuidado su gente de los enemigos, le pedimos un poco. ¿Pero quién se qué? ¿Sabe cuál es el problema? Teléfono roto. Y aparece una mujer sabia como Abigail que deja las redes sociales y va cara a cara. Señor mío,
Está bien, Abigail era hermosa. Creo que ahí David se quedó también por eso. Señor mío, no hagas caso al necio de mi marido. Y David le dice, Dios te trajo a hablar porque iba a ser una matanza terrible. Y David iba a perder la libertad espiritual de haber matado gente inocente. Miren, aprendan los que tienen grupos de WhatsApp. Hablen de información, de cambio de horario, pero no opinen de cuestiones que hay que hablarlas personalmente, porque cada uno interpreta como quiere. ¿Cómo interpretás un texto frío si no tenés la cara, no tenés los gestos, no tenés la posibilidad de repregunta, no tenés la posibilidad de pedir perdón? Las redes sociales son frías. Son una bendición, nos evitan reuniones, arreglamos información. No opinión, menos arreglos. Márquenlo como una pauta, los encargados. Así podemos evitarnos tantos problemas. ¿Viste lo que puso en Facebook? Uno más. No mantener las diferencias en el tiempo. Bueno, Dios se encargó que rapidito María no pueda mantener la diferencia. ¿Cuál es el límite bíblico para una diferencia? La caída del sol. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un líder que persiste en un enfrentamiento luego de ser exhortado y confrontado una y otra vez por pastores y por líderes, no puede seguir en el equipo. Porque es incompatible con Mateo 18. Necesita un tiempo de restauración, de ayuda, que se sane interiormente, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Yo reconozco que muchas veces por omisión, por desorganización, hemos permitido que en la obra enfrentamientos personales perduren. Lo único que he hecho es destruir la obra. Puede haber diferencias, podemos pensar distinto en una cosa, pero acá estamos hablando de enfrentamientos personales. María murmuró contra Aarón. Así que un querido hermano, si está enojado y persiste, hay que llamarlo aparte y decir, mira querido, el problema ya no es el ministerio, ni cómo se hace la obra, el problema es que vos tenés un problema con Gustavo. Y la Biblia dice que tenés que arreglarlo. Si no lo arreglás, Dios no te puede usar. Yo no puedo avalar tu ministerio con un problema personal. Vamos a trabajar en tu corazón, vamos a tratar de ayudarte, vamos a sanar tu alma y vamos a restaurarte, como dice Gálatas 1, para que sigas en el ministerio. Creo que todo esto nos ayuda a entender que nuestra carne abre la puerta a tantas cosas, ¿verdad? Avanzamos un poco más, otra pauta más. Nos quedan 8 minutos. Dios y la obra están por encima de nuestros intereses personales. Lo hablamos. Moisés, cuando tuvo que defender el nombre de Dios, fue un león. Cuando se tuvo que defender a sí mismo, fue un cordero. Nunca el ministerio es una herramienta para promoverme. El ministerio es una herramienta para promover la gloria de Dios. Pero quiero terminar con el séptimo y acá cierro. Vean la letra G. Hagamos la obra sin murmuraciones y contiendas. Dice Pablo escribiendo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria y sin murmuraciones. Miren, ¿qué es murmurar? Y terminamos en estos minutos. Murmurar es hablar entre los dientes. Ese es el concepto. De alguien que no está presente. La murmuración es pecado y detiene la obra. Lean conmigo Santiago 4. Observen lo que dice Santiago, capítulo 4. Versículos 11 y 12. ¿Qué dice Santiago de la murmuración? Observen. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Dice el versículo 12. Miren, Dios condena siempre la murmuración. Y escuchen esto que les voy a decir. El que murmura da por sentado que los demás tienen la culpa. El que murmura se pone como juez sobre los otros. Miren, cuando la murmuración es sobre algo falso, es una calumnia.
Y Salmo 101:5 habla de el juicio de Dios a los que calumnian. Cuando la murmuración es sobre un hecho verdadero, entonces se llama chisme. Y Proverbios 26:20 dice que cuando falta el chismoso, cesa la contienda. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, se constituye en murmuración y es pecado. Termino con esto para que oremos. Cuando viene el juicio de Dios es durísimo con la murmuración. Yo creo que muchos de nosotros hemos tomado con liviandad el murmurar. Al decir lo que voy a decir me voy a parar en Santiago capítulo 3. Dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Así que quien está frente aquí ha cometido el mismo error que vos. He hablado mal de personas y no debería haberlo hecho. Si lo que decía es cierto, es un chisme. Si lo que decía es mentira, es una calumnia. En todos los casos es pecado. Y como la Biblia lo ve como pecado, Dios viene con un juicio, cae la lepra en María y paga las consecuencias. ¿De qué me habla esto? De que todas las cosas que yo digo, mis queridos, van a tener una rendición de cuentas delante de Dios. ¿Podremos producir un giro de 180 grados con la murmuración en la iglesia? ¿Podremos? ¿Podremos luchar con nuestra facilidad de juntarnos y hablar de los demás con una liviandad? Observen lo que Dios le dice a María. No has tenido temor de Dios de hablar de un siervo. María había perdido el temor de Dios, había caído en pecado, tenía un juicio tremendo, había puesto el carácter bajo fuego, pero el hombre de Dios, Moisés, no la ataca y deja que Dios actúe. Yo quisiera concluir en este carácter bajo fuego. Déjeme hacer este juego de palabras y con esto termino. Si en el relato bíblico habría un Moisés, una María y un Aarón, quite esos tres, ponga su nombre. ¿Soy una María? ¿Soy un Aarón? ¿O soy un Moisés? ¿Saben? Creo que muchos de los que estamos aquí sentimos que Dios ha permitido muchas cosas para permitir que salga a la superficie lo que Dios tiene que cambiar. Dice el sabio Salomón, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos ayude a tener un carácter espiritual a pesar del fuego de los problemas? ¿Por qué no le pedimos a Dios que purifique nuestra lengua, este miembro que, como dice Santiago, incendia toda la creación? Quizá hemos hablado mal de siervos, pidamos perdón al Señor. Quizá hemos juzgado al pastor, pidamos perdón al Señor. Quizás hemos duro con gente que tiene que ser restaurada, pidamos perdón al Señor. Quizá hemos hablado de gente que vino, le dedicamos tiempo y se fue y decimos que no son espirituales, pidámosle perdón al Señor. Quizá tenemos algún enfrentamiento con alguno de los que está presente o no ha venido al culto y necesitamos tomar una decisión de acomodar esto. Carácter bajo fuego. Claro, solo Dios mira el corazón. Y esta es una noche para dejar que el maestro tome la iniciativa como en el conflicto de Números 12 y purifique el corazón. Señor, purifica mi corazón en esta noche. Quiero servirte con integridad. Vamos a orar. Si entre nosotros hay alguien que se siente herido, lastimado por situaciones como esta, deje que el Señor lo restaure en esta noche con su Espíritu Santo. Deje que la obra de Dios trabaje. Nuestro pastor Miguel va a culminar en oración. Amado y bendito Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que venga tu reino. Señor, que cada uno de los que estamos aquí y estamos en la condición de María, con distintas debilidades, con distintos pecados, Señor, limpia en cada uno de nosotros la lepra de la mentira,
la lepra del adulterio, la lepra de los vicios, la lepra de la desobediencia, la lepra de la indiferencia. Oh Señor, venga a tu reino. Transforma nuestras vidas. Conmuévenos por tu espíritu, para que esto que tu espíritu dijo a través de tu palabra tenga un eco transformador. Y en esta noche podamos salir con decisiones totalmente felices y decididos a vivir una vida distinta. Nos entregamos en tus manos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos cambiar algunos pensamientos, algunas prácticas, algunas costumbres, algo que se ha arraigado en nosotros y que a veces nos avergüenza delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y que podamos en esta noche retirarnos y sentirnos aliviados, poder mirar y suspirar. Ya no está la lepra en nosotros. Bendito sea. Acompáñanos y que tu Espíritu siga hablando en cada uno de nuestros corazones para que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que podamos tener un viernes especial, un día especial, un fin de semana especial en que cada uno de nosotros busquemos hacer tu voluntad. Te lo rogamos, te lo pedimos, rogando que nos dé el pan nuestro de cada día, Señor, lo que estamos necesitando para poder fortalecer, animar y restaurar y poner en marcha nuestra vida. Señor, venga a tu reino. Te pedimos sanidad por Máximo Martínez. Haz, Señor, una obra especial. Y ponemos ante ti también a Elba Casco y a todos aquellos que de una y otra manera estamos necesitando una recuperación de la salud. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Toda la gloria sea para ti. Gracias por haber hablado a nuestros corazones. Despídenos con tu protección y tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si cualquiera de ustedes tiene alguna inquietud y quiere que oremos, quédese. No se vaya sin sentir que la lepra ha comenzado a limpiarse. Los esperamos el próximo domingo a las 19 horas. Y el Señor bendiga a cada uno de los ministerios en los distintos horarios y los distintos días. Muy, pero muy buenas noches. Ministran 50, los 50 tienen que tener pastores que los van a seguir. O con una célula o personalmente, pero todos tenemos que cargar sobre vida. Y misiones, ¿por qué? Porque si nos quedamos en la iglesia, agrandamos el templo, metemos 2 cultos, uno a la mañana y a la tarde, y somos una multitud y nunca salimos, no entendimos el corazón de Dios. Segunda pauta. Hablamos de la primera. Vamos a la segunda. Problemas personales se resuelven personalmente. María, María, María. ¿Por qué no fuiste y hablaste directamente con Moisés? Che, Moisés, te cortaste solo. ¿Cómo es el asunto? Si a mí Dios me permitió profetizar, ¿por qué? Mirá, María, arreglate con Dios. Lo decidió Él. Pero María, ¿qué hizo? Por el costado comenzó a murmurar con Aarón. De acuerdo a Mateo 18, no debemos usar las reuniones para resolver las diferencias personales. Si 2 integrantes tienen una diferencia personal, tienen que salir, arreglar la diferencia, como dice Mateo 5:24, deja tu ofrenda y escuchen, y no te vayas a tu casa enojado, deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo, no, deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene, no, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano. Así que cuando hay un problema personal, en vez de empezar a hablar con A, con B y con C como hizo María, vaya directamente, ore al Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe y dígale, Sergio, necesito hablar con vos. Y arregle Mateo 18. No entorpezcamos el movimiento del grupo con problemas personales que se tienen que arreglar de acuerdo a Mateo 18. Tercer pauta. Diferencias de criterio nunca afectan la comunión. La relación de hermanos en Cristo, ganada en la cruz,
nos refleja la unidad de la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 un verbo muy fuerte. Dice, solícitos en guardar. ¿Saben que ese verbo guardar es tereo? Es el mismo verbo que aparece en la oración de Jesús en Mateo 17, cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los... ¿Guardar de qué? De Satanás. ¿Guardar de qué? Del mundo. ¿Guardar de qué? De la carne, los tres enemigos del creyente. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La comunión. Y aquí está un punto importantísimo que tenemos que entender. Nunca en el ministerio vamos a pensar todos igual. Para alguno, la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos ayude a tener un carácter espiritual a pesar del fuego de los problemas? ¿Por qué no le pedimos a Dios que purifique nuestra lengua, este miembro que, como dice Santiago, incendia toda la creación? Quizá hemos hablado mal de siervos, pidamos perdón al Señor. Quizá hemos juzgado al pastor, pidamos perdón al Señor. Quizá hemos duro con gente que tiene que ser restaurada, pidamos perdón al Señor. Quizá hemos hablado de gente que vino, le dedicamos tiempo y se fue y decimos que no son espirituales, pidámosle perdón al Señor. Quizá tenemos algún enfrentamiento con alguno de los que está presente o no ha venido al culto y necesitamos tomar una decisión de acomodar esto. Carácter bajo fuego. Claro, solo Dios mira el corazón. Y esta es una noche para dejar que el maestro tome la iniciativa como en el conflicto de Números 12 y purifique el corazón. Señor, purifica mi corazón en esta noche. Quiero servirte con integridad. Vamos a orar. Si entre nosotros hay alguien que se siente herido, lastimado por situaciones como esta, deje que el Señor lo restaure en esta noche con su Espíritu Santo. Deje que la obra de Dios trabaje. Nuestro pastor Miguel va a culminar en oración. Amado y bendito Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que venga tu reino. Señor, que cada uno de los que estamos aquí y estamos en la condición de María, con distintas debilidades, con distintos pecados, Señor, limpia en cada uno de nosotros la lepra de la mentira, la lepra del adulterio, la lepra de los vicios, la lepra de la desobediencia, la lepra de la indiferencia. Oh Señor, venga tu reino, transforma nuestras vidas, conmuévenos por tu Espíritu, para que esto que tu Espíritu dijo a través de tu palabra tenga un eco transformador. Y en esta noche podamos salir con decisiones totalmente felices y decididos a vivir una vida distinta. Nos entregamos en tus manos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos cambiar algunos pensamientos, algunas prácticas, algunas costumbres, algo que se ha arraigado en nosotros y que a veces nos avergüenza delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y que podamos en esta noche retirarnos y sentirnos aliviados. De Moisés, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poquitito, hemos estado hablando del fuego de ministerio. Hemos hablado del cuestionamiento de la autoridad de Moisés. Y hemos visto cómo ocurren los acontecimientos. El relato bíblico nos enfoca en María. ¿Quién era María? Era la hermana de Moisés. ¿Cuál era la función de María? María era profetisa. Si ustedes van al libro de Éxodo, creo que capítulo 15, van a descubrir que ella profetiza y una multitud de mujeres la seguía. Así que acá tenemos una mujer con peso. Acá tenemos una Evodia o una Síntique. Tenemos una mujer con mucho respeto en el pueblo. No crean que María, porque era mujer, no la escuchaban. Dios la había usado. ¿Qué más tenemos aquí? Aarón, sacerdote. Un termo menos. Seguimos adelante. ¿Qué pasó aquí con Aarón? Aarón aparece capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, siempre al lado de Moisés. Así que tenemos un hombre
que entraba en la presencia de Dios, que Dios utilizó con Moisés, vaya si lo utilizó para presentarse con el faraón. Así que tenemos dos personas con gran autoridad espiritual. Pero en un momento, María, enojada con Séfora, quizás, la Biblia no lo dice literalmente, cuestiona la autoridad de Moisés. ¿Cómo que solamente Dios habla a través de Moisés? Y Aarón se engancha con ella. Miren, el proceso del fuego en el ministerio cuando arman conflictos siempre es así. Hay uno que por envidia enciende la mecha. Contra el pastor, contra el encargado, contra los líderes. Y la persona que siente que se enciende el fuego en el ministerio dice, Señor, ayúdame a ver cómo salimos de esta. ¿Y qué quieres decirme? Siempre hay una María que enciende la mecha. Siempre hay un Aarón que se engancha. Y la pregunta es, ¿por qué Aarón se enganchó si vio que Moisés era el hombre de Dios y era su propio hermano? Probablemente porque como él no tomó las decisiones de los 70 ancianos en el capítulo 11, habrá dicho, tenés razón. Moisés se corta solo. No nos pregunta a nosotros. Era Dios quien había determinado que las cosas sean así. Así que Dios toma la intervención y trae un juicio sobre María. Queda leprosa. Aarón queda profundamente choqueado porque él era el sacerdote. ¿Sabe qué tenía que hacer un leproso? Se tenía que presentar al sacerdote. Así que María leprosa se iba a presentar delante de su hermano, el cual era cómplice de la murmuración. Era un caos eso. Entonces habla con este hombre, con Moisés, y le dice, tené misericordia de nosotros. Profundamente choqueado porque él era el sacerdote. ¿Sabe qué tenía que hacer un leproso? Se tenía que presentar al sacerdote. Así que María leprosa se iba a presentar delante de su hermano, el cual era cómplice de la murmuración. Era un caos eso. Entonces habla con este hombre, con Moisés, y le dice, tené misericordia de nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted? Así que vos murmuraste contra nosotros. Quedate leprosa de por vida. ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan de José? Que hemos estado estudiando. Así que ustedes me vendieron con mis hermanos. Se van a morir de hambre. No obra así el que tiene carácter espiritual. ¿Sabe qué hizo este hombre? Oró por los que murmuraron por él. Era muy joven, casi como ahora. Y fui a predicar a Buenos Aires y cuestionaron con mentiras mucho del ministerio que tuve. Y había sido un hermano de acá de Santa Fe, así que yo vine subido a la moto, al camión, y me lo quería comer crudo. No era manso ni humilde como Moisés, nada que ver. Así que frente a la mentira que había dicho un hermano aquí, voy a hablar con nuestro pastor, quizá ni se acuerda él de esto. Y yo le dije, me pasé una semana predicando en un campamento y rindiendo cuentas de acusaciones que yo nunca había sido parte. Cuando terminó el campamento, los hermanos me dijeron, es increíble lo que han dicho de vos, Gustavo, ¿nos vamos con vos a Santa Fe? No, voy yo, quédese tranquilo. Así que yo lo llamo por teléfono y le digo, yo me encuentro con usted y quiero hablar con usted. Pero antes de hablar, fui a hablar con mi pastor. Y él me dijo, frenate un poquito, calmate un poquito. Tenés que orar, tenés que perdonar, tenés que actuar como actuó Jesús, manso y humilde de corazón. Yo doy gracias por estos aprendizajes, porque cuando somos puestos a fuego, surge de la superficie todos los agujeros que tenemos emocionales y espirituales. Surge todas las debilidades que todavía Dios tiene que trabajar en nosotros. Moisés ora, 7 días retrasan todo el movimiento del pueblo, siempre las murmuraciones retrasan la obra, y finalmente termina el capítulo. Y pensando en todo esto, automáticamente me puse a pensar en el autor a los Hebreos capítulo 12, ¿se acuerda? Dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, mire, 12:15, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Miren, le paso el resaltador a los 3 verbos del proceso, el cual era cómplice de la murmuración. Era un caos eso. Entonces habla con este hombre, con Moisés, y
y le dice, tené misericordia de nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted? Así que vos murmuraste contra nosotros. Quedate leprosa de por vida. ¿Qué hizo José? ¿Se acuerdan de José? Que hemos estado estudiando. Así que ustedes me vendieron con mis hermanos. Se van a morir de hambre. No obra así el que tiene carácter espiritual. ¿Sabe qué hizo este hombre? Oró por los que murmuraron por él. Era muy joven, casi como ahora. Y fui a predicar a Buenos Aires y cuestionaron con mentiras mucho del ministerio que tuve. Y había sido un hermano de acá de Santa Fe, así que yo vine subido a la moto, al camión, y me lo quería comer crudo. No era manso ni humilde como Moisés, nada que ver. Así que frente a la mentira que había dicho un hermano aquí, voy a hablar con nuestro pastor, quizá ni se acuerda él de esto. Y yo le dije, me pasé una semana predicando en un campamento y rindiendo cuentas de acusaciones que yo nunca había sido parte. Cuando terminó el campamento, los hermanos me dijeron, es increíble lo que han dicho de vos, Gustavo, ¿nos vamos con vos a Santa Fe? No, voy yo, quédese tranquilo. Así que yo lo llamo por teléfono y le digo, yo me encuentro con usted y quiero hablar con usted. Pero antes de hablar, fui a hablar con mi pastor. Y él me dijo, frenate un poquito, calmate un poquito. Tenés que orar, tenés que perdonar, tenés que actuar como actuó Jesús, manso y humilde de corazón. Yo doy gracias por estos aprendizajes, porque cuando somos puestos a fuego, surge de la superficie todos los agujeros que tenemos emocionales y espirituales. Surge todas las debilidades que todavía Dios tiene que trabajar en nosotros. Moisés ora, 7 días retrasan todo el movimiento del pueblo, siempre las murmuraciones retrasan la obra, y finalmente termina el capítulo. Y pensando en todo esto, automáticamente me puse a pensar en el autor a los Hebreos capítulo 12, ¿se acuerda? Dice el autor a los Hebreos en capítulo 12, mire, 12:15, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Miren, le paso el resaltador a los 3 verbos del proceso que pasó en el corazón de María y de Aarón. Brota, estorba, contamina. Brota la raíz de amargura. ¿Por qué? ¿Va Bernabé o va Pablo? ¿O va Simón, que era otro de los ancianos? No. Oraban y ayunaban y de pronto dijo el Espíritu Santo, voz audible, claridad de conceptos, dedo de Dios sobre 2 personas, Pablo y Bernabé a la obra misionera. No se discute más. Pero ¿por qué no se levantó el otro y dijo, che, me llevan lo mejor de la iglesia a la obra misionera? Y claro, y si es así en la Biblia, lo mejor de la iglesia siempre es para la obra misionera. Por eso, todo lo que estamos mirando en este curso responde al ADN de nuestra iglesia, a la filosofía de trabajo que tenemos, que se resume en 3 palabras: evangelismo, discipulado, misiones. ¿La repetimos en voz alta? Evangelismo, discipulado, misiones. Vamos de nuevo. Eso tiene que ocurrir en el discipulado. Eso tiene que ocurrir en el grupo de adolescentes. Eso tiene que ocurrir en el grupo de jóvenes. Eso tiene que ocurrir en los encuentros de mujeres. Hay que ganar a las personas para Cristo. No pueden venir a la iglesia y no le predicamos del Señor. Y si el que enseñó no predicó, habrá algún evangelista que le va a predicar. Nada es más importante que compartir a Cristo. Una vez que son cristianos, ¿en qué invertimos el tiempo? En discipular personas. Parte de lo que se va a pedir en los encuentros con los grupos son las redes pastorales. Es decir, ¿cuántos hay en el grupo que administran? 50, los 50 tienen que tener pastores que los van a seguir. O con una célula, o personalmente, pero todos tenemos que cargar sobre vida. Y misiones, ¿por qué? Porque si nos quedamos en la iglesia, agrandamos el templo, metemos 2 cultos, uno a la mañana y a la tarde, y somos una multitud, y nunca salimos, no entendimos el corazón de Dios. Segunda pauta. Hablamos de la primera. Vamos a la segunda.
problemas personales se resuelven personalmente. María, María, María. ¿Por qué no fuiste y hablaste directamente con Moisés? Che, Moisés, te cortaste solo. ¿Cómo es el asunto? Si a mí Dios me permitió profetizar, ¿por qué? Mirá, María, arreglate con Dios. Lo decidió Él. Pero María, ¿qué hizo? Por el costado comenzó a murmurar con Aarón. De acuerdo a Mateo 18, no debemos usar las reuniones para resolver las diferencias personales. Si dos integrantes tienen una diferencia personal, tienen que salir, arreglar la diferencia, como dice Mateo 5:24, deja tu ofrenda y escuchen, y no te vayas a tu casa enojado. Deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo. No, 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 no. Deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene, de estrategia, de color de la puerta, del horario. Pero tenemos que entender que hay algo que la Biblia nos pide con un esfuerzo tremendo, solícito. ¿Saben qué ese verbo significa? Movilizados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados, no somos nosotros los enemigos, el enemigo es Satanás. El que destruye la vida de los jóvenes es Satanás. El que es el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Cuarta pauta. Redes sociales. Las redes sociales son solo para la información y cambios, nunca para opinión. Nunca escribas lo que debes decir personalmente. Vamos de nuevo. Nunca escribas en Facebook y en WhatsApp lo que tenés que decir en la cara a la persona, como enseña Mateo 18. En 1 Samuel 25, David y Nabal se mensajeaban. No tenían WhatsApp, pero se mensajearon. ¿Sabés qué usaron? Los siervos. ¿Te acordás? Y vienen los siervos de David, y vienen los siervos de Nabal, y cada uno interpreta como quiere. Resultado, una matanza inminente. Y viene David a liquidarlo a Nabal, a Abigail y a toda la familia. ¿Pero quién es este Nabal? Le hemos cuidado su gente de los enemigos, le pedimos un poco. ¿Pero quién se qué? ¿Sabe cuál es el problema? Teléfono roto. Y aparece una mujer sabia como Abigail que deja las redes sociales y va cara a cara. Señor mío, está bien, Abigail era hermosa. Creo que ahí David se quedó también por eso. Señor mío, no hagas caso al necio de mi marido. Y David le dice, Dios te trajo a hablar porque iba a ser una matanza terrible. Y David iba a perder la libertad espiritual de haber matado gente inocente. Miren, aprendan los que tienen grupos de WhatsApp. Hablen de información, de cambio de horario, pero no opinen de cuestiones que hay que hablarlas personalmente, porque cada uno interpreta como quiere. ¿Cómo interpretás un texto frío si no tenés la cara, no tenés los gestos, no tenés la posibilidad de repregunta, no podés la posibilidad de pedir perdón? Las redes sociales son frías. Son una bendición, nos evitan reuniones, arreglamos con información. No opinión, menos arreglos. Márquenlo como una pauta, los encargados. Así podemos evitarnos tantos problemas. ¿Viste lo que puso en Facebook? Uno más. No mantener las diferencias en el tiempo. Bueno, Dios se encargó que rapidito María no pueda mantener la diferencia. ¿Cuál es el límite bíblico para una diferencia? Fue toda la organización de lo que va a ser el tabernáculo y el culto. En Deuteronomio vemos todo lo que es el ejercicio y los oficios. Y en Números es muy particular porque Números, el libro de Números, nos muestra el tabernáculo en movimiento con el pueblo. Y una profunda interacción entre Moisés y el pueblo. El libro de Números es tan apasionante que yo los quiero desafiar a que este mes lean el libro de Números. 36 capítulos, 1 o 2 capítulos por día. Con uno está bien, después completan con lo que le falta. Porque van a darse cuenta que es un líder, Moisés, con un equipo de trabajo, María, Aarón, Josué, Caleb, y un pueblo con el cual reniega y Dios trabaja en su vida de una manera increíble. No vamos a seguir el libro de Números capítulo por capítulo porque es imposible. Lo que vamos a sacar son principios de liderazgo y de ministerio
en la relación entre Moisés y el pueblo desde el enfoque de Números. ¿Está bien? Ahora, si ustedes leen el capítulo entero, nos va a ayudar un montón, porque vamos a hablar de cosas que son comunes, de nombres que son comunes. En cambio, si no lo leemos, algunas de las cuestiones que hablemos van a ser desconocidas para muchos de ustedes. ¿Por qué el libro de Números se llama Números? Porque viene de una palabra hebrea que tiene que ver con la frase en el desierto. En realidad surge cuando se hace la traducción de la Septuaginta. ¿Qué es la traducción de la Septuaginta? Es la traducción del hebreo al griego de los manuscritos más antiguos. Y se le pone números porque en el libro de Números aparecen los censos. Se enumera al pueblo. Cuántos líderes, cuántas tribus. Y entonces ese es el identificatorio. Pero en realidad la maravilla que tiene el libro de Números es que ve como un pueblo que es sacado de Egipto y es llevado a la tierra de Canaán, tiene relaciones entre un líder y un pueblo que nos trae principios para la iglesia maravillosos. Hoy el título del apunte que ustedes tienen es el liderazgo bajo fuego, el carácter bajo fuego. Y el foco va a ser en el capítulo 12 del libro de Números, cuando el carácter de Moisés es puesto a presión de una manera tremenda. Así que mirando hacia adelante el año de servicio, mirando hacia adelante todo lo que queremos, quiero decirles algo. Vamos a entrar en el fuego de un líder, en la presión de los conflictos. Nos metemos en el horno en el capítulo 12 y vamos a descubrir cómo reacciona un líder espiritual, porque probablemente muchos de los que están aquí sienten que parte de su servicio está bajo fuego. Vamos al capítulo 12 del libro de Números y vamos a ver nuestro primer tema de los muchos que vamos a desarrollar. Bien, también quiero contarles que con la materia que vamos a dar hoy, que es Ministerio 2, que es la continuación de la que terminamos el año pasado, vamos a aprovechar todo este mes para marcar pautas y principios de servicio enfocados al retiro de siervos. Hoy, por ejemplo, ustedes van a descubrir algunas pautas y algunos principios que son aplicables a todos los ministerios. Todo esto que vamos a ir enseñando todos los jueves también lo vamos a grabar con toda una serie de lecciones para que cualquiera que no haya podido venir o algo tenga la oportunidad de escucharlo. Una vez que planteamos estos principios, quedan como normas para el desarrollo de la iglesia, para todo lo que es el servicio y el ministerio. Junto con eso, a partir de la semana que viene, los 4 pastores con los colaboradores vamos a tener encuentros simultáneos con todos los ministerios de la iglesia, antes del retiro de siervos, para ayudarlos, para marcar el objetivo de la iglesia, para recomponer siervos, algunos que suben, otros que bajan, para ayudarlos en conflictos que haya. El tema es llegar al retiro con todos los ministerios armados y también para ayudar a los hermanos que están aquí y no están sirviendo al Señor por la razón que sea, abonarles la tierra, darles una mano para que puedan trabajar en alguno de los ministerios. Eso concluye el 1 y el 2 de abril, que nos visita el pastor Nacho Ferro de Aedo, con el cual vamos a tener el retiro de siervos. Así que, escuchen, todos los equipos empiecen a trabajar con el programa, con las personas, con todo. Las pautas se las vamos a dar en el encuentro, así llegamos después con todas las cuestiones resueltas. ¿Quién me va a avisar? Le van a decir, la semana que viene, ¿cuándo puede el pastor tal con tal colaborador tener un encuentro para charlar sobre el ministerio? Y ahí marcamos la fecha, ¿de acuerdo? ¿Nos queda todo eso claro? Bien, vamos a la materia. En la materia de Ministerio 2, que vamos a ver en la vida de Moisés, yo sé que algunos se han visto los 10 mandamientos a full en Telefe y van a encontrar algunos personajes, pero lo vamos a ver desde el cristal del libro de Números, 4.º libro del Pentateuco. Los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el Éxodo vemos toda la salida del pueblo de Israel. En Levítico uno ve toda la organización de lo que va a ser el tabernáculo y el culto. En Deuteronomio vemos todo lo que es el ejercicio y los oficios. Y en Números es muy particular porque Números, el libro de Números, nos muestra el tabernáculo en movimiento con el pueblo. Y una profunda interacción entre Moisés y el pueblo. El libro de Números es tan apasionante que yo los quiero desafiar a que este mes lean el libro de Números. Segunda pauta. Hablamos de la primera.
Vamos a la segunda. Problemas personales se resuelven personalmente. María, María, María. ¿Por qué no fuiste y hablaste directamente con Moisés? Che, Moisés, te cortaste solo. ¿Cómo es el asunto? Si a mí Dios me permitió profetizar, ¿por qué? Mirá, María, arreglate con Dios. Lo decidió Él. Pero María, ¿qué hizo? Por el costado comenzó a murmurar con Aarón. De acuerdo a Mateo 18, no debemos usar las reuniones para resolver las diferencias personales. Si dos integrantes tienen una diferencia personal, tienen que salir, arreglar la diferencia, como dice Mateo 5:24, deja tu ofrenda y escuchen, y no te vayas a tu casa enojado, deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo, no, deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene, no, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano. Así que cuando hay un problema personal, en vez de empezar a hablar con A, con B y con C como hizo María, vaya directamente, ore al Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe y dígale, Sergio, necesito hablar con vos. Y arregle Mateo 18. No entorpezcamos el movimiento del grupo con problemas personales que se tienen que arreglar de acuerdo a Mateo 18. Tercer pauta. Diferencias de criterio nunca afectan la comunión. La relación de hermanos en Cristo, ganada en la cruz, nos refleja la unidad de la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 un verbo muy fuerte. Dice, solícitos en guardar. ¿Saben que ese verbo guardar es tereo? Es el mismo verbo que aparece en la oración de Jesús en Mateo 17, cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los... ¿Guardar de qué? De Satanás. ¿Guardar de qué? Del mundo. ¿Guardar de qué? De la carne, los tres enemigos del creyente. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La comunión. Y aquí está un punto importantísimo que tenemos que entender. Nunca en el ministerio vamos a pensar todos igual. Para alguno la estrategia mejor es esta, para otro la estrategia mejor es otra. Esas son diferencias de criterio, pero cuando esa diferencia se traduce en una discusión, la discusión se hace acalorada, uno se va enojado a la casa, se afectó la comunión. Pablo escribe a los Corintios en capítulo 1 y habla de cómo puede decir que hay entre vosotros no diferencia de criterio. ¿Qué palabra utiliza? Deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo. No. Deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene. No. Deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano. Así que cuando hay un problema personal, en vez de empezar a hablar con A, con B y con C como hizo María, vaya directamente, ore al Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe y dígale, Sergio, necesito hablar con vos. Y arregle Mateo 18. No entorpezcamos el movimiento del grupo con problemas personales que se tienen que arreglar de acuerdo a Mateo 18. Tercer pauta. Diferencias de criterio nunca afectan la comunión. La relación de hermanos en Cristo, ganada en la cruz, nos refleja la unidad de la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 un verbo muy fuerte. Dice, solícitos en guardar. ¿Saben que ese verbo guardar es tereo? Es el mismo verbo que aparece en la oración de Jesús en Mateo 17, cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los... ¿Guardar de qué? De Satanás. ¿Guardar de qué? Del mundo. ¿Guardar de qué? De la carne, los tres enemigos del creyente. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La comunión. Y aquí está un punto importantísimo que tenemos que entender. Nunca en el ministerio vamos a pensar todos igual. Para alguno la estrategia mejor es esta, para otro la estrategia mejor es otra. Esas son diferencias de criterio, pero cuando esa diferencia se traduce en una discusión, la discusión se hace acalorada, uno se va enojado a la casa, se afectó la comunión. Pablo escribe a los Corintios en capítulo 1 y habla de cómo puede decir que hay entre vosotros no diferencia de criterio. ¿Qué palabra utiliza? Corintios 1.
divisiones, son ropas que se rompen, jirones rasgados. Está diciendo, si no arreglan esto, se afecta la comunión de la iglesia. Miren, he visto iglesias metidas en el freezer por enfrentamientos de pastores que no se arreglan. Voy a abrirle el corazón. ¿Ustedes creen que Egardo, Roque, Miguel y yo pensamos exactamente igual en todas las cosas? No es así. En muchas cosas pensamos distinto. Pero nos ponemos a orar y le pedimos al Señor que nos dé unanimidad en la diversidad. Ahora, no por eso la mitad de la iglesia se va conmigo, la mitad de la iglesia se va con Egardo, otra parte... No. Años. No era el plan original de Dios. Probablemente el plan de Dios eran 2 años. Pero los 38 que quedaron fue el resultado de un pueblo que no entendió el plan de Dios y de líderes que se enfrentaron contra Dios y pagaron serias consecuencias. Lo que tenemos aquí es el movimiento del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar de reunión, era una tienda donde se armaba en el desierto y cuando la nube, ya vamos a hablar de la guía del Espíritu en el liderazgo, cuando tomemos ese capítulo, cuando la nube se movía, el pueblo marchaba. Cuando la nube quedaba, el pueblo no marchaba. ¿Qué era la nube? Era el símbolo de la presencia del Señor. ¿Qué era el tabernáculo de la reunión? Era el lugar donde entraba el sacerdote y allí oficiaba y Dios se manifestaba. Cuando el tabernáculo se iba moviendo de un lado al otro y aparecía la nube, era la presencia del Señor. ¿Qué tenemos aquí en este relato? Tenemos el liderazgo del pueblo. Lo tenemos a Moisés, cuya definición de carácter no encuentro otra similar en la Biblia. Dice la Escritura que no había en toda la tierra un hombre manso como Moisés. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: no existía en toda la tierra un hombre más humilde que Moisés. Así que cuando uno va a hablar de carácter, necesita una definición que tenga que ver con el interior de la persona. Cuando hablamos de carácter bajo fuego, hablamos de un hombre de Dios y una mujer de Dios que está bajo la presión de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que surgieron aquí? Si uno va al capítulo anterior, al capítulo 11, ve que el problema es el pueblo. ¿Qué problema tenía el pueblo en Números 11? Se hartaron del maná. El maná era la provisión de Dios que llegaba a la mañana. Y entonces empezaron a pensar en Egipto. Y dijeron: ¿cómo extrañamos los melones, los puerros, la carne de Egipto? ¿Para qué nos trajo Dios al desierto? Y el pueblo murmura y se queja. Y hay un tremendo juicio de parte de Dios. El fuego se enciende contra el carácter de Moisés. Pero acá el fuego es peor. Era de sus compañeros de milicia. Era de su hermana María, Miriam. Era de su hermano Aarón. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, ellos le hacen 2 cuestionamientos. Uno empieza en el capítulo 1 y lo primero que le cuestionan es su matrimonio. Dice que Moisés se había casado con una mujer cusita. Bueno, acá los autores hablan de que probablemente Moisés no haya tenido una segunda esposa. ¿Se acuerdan cuál era la esposa de Moisés? Séfora. Éxodo capítulo 2 dice que su suegro Jetro, ustedes cuando están en el capítulo 2 va a decir Reuel. Los hombres en aquel tiempo solían... Y David le dice: Dios te trajo a hablar porque iba a ser una matanza terrible. Y David iba a perder la libertad espiritual de haber matado gente inocente. Miren, aprendan los que tienen grupos de WhatsApp. Hablen de información, de cambio de horario, pero no opinen de cuestiones que hay que hablarlas personalmente, porque cada uno interpreta como quiere. ¿Cómo interpretás un texto frío si no tenés la cara, no tenés los gestos, no tenés la posibilidad de repregunta, no tenés la posibilidad de pedir perdón? Las redes sociales son frías. Son una bendición, nos evitan reuniones, arreglamos información. No opinión, menos arreglos. Márquenlo como una pauta, los encargados. Así podemos evitarnos tantos problemas. ¿Viste lo que puso en Facebook? Uno más. No mantener las diferencias en el tiempo. Bueno, Dios se encargó que rapidito María no pueda mantener la diferencia.
¿Cuál es el límite bíblico para una diferencia? La caída del sol. Efesios capítulo 4, ¿verdad? Un líder que persiste en un enfrentamiento luego de ser exhortado y confrontado una y otra vez por pastores y por líderes, no puede seguir en el equipo. Porque es incompatible con Mateo 18. Necesita un tiempo de restauración, de ayuda, que se sane interiormente, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Yo reconozco que muchas veces por omisión, por desorganización, hemos permitido que en la obra enfrentamientos personales perduren. Lo único que ha hecho es destruir la obra. Puede haber diferencias, podemos pensar distinto en una cosa, pero acá estamos hablando de enfrentamientos personales. María murmuró contra Aarón. Así que un querido hermano, si está enojado y persiste, hay que llamarlo aparte y decir, mira querido, el problema ya no es el ministerio, ni cómo se hace la obra, el problema es que vos tenés un problema con Gustavo. Y la Biblia dice que tenés que arreglarlo. Si no lo arreglás, Dios no te puede usar. Yo no puedo avalar tu ministerio con un problema personal. Vamos a trabajar en tu corazón, vamos a tratar de ayudarte, vamos a sanar tu alma y vamos a restaurarte, como dice Gálatas 1, para que sigas en el ministerio. Creo que todo esto nos ayuda a entender que nuestra carne abre la puerta a tantas cosas, ¿verdad? Avanzamos un poco más, otra pauta más. Nos quedan 8 minutos. Dios y la obra están por encima de nuestros intereses personales. Lo hablamos. Moisés, cuando tuvo que defender el nombre de Dios, fue un león. Cuando se tuvo que defender. De lo que se va a pedir en los encuentros con los grupos son las redes pastorales. Es decir, ¿cuántos hay en el grupo que administran? 50, los 50 tienen que tener pastores que los van a seguir. O con una célula, o personalmente, pero todos tenemos que cargar sobre vida. Y misiones, ¿por qué? Porque si nos quedamos en la iglesia, agrandamos el templo, metemos 2 cultos, uno a la mañana y a la tarde, y somos una multitud, y nunca salimos, no entendimos el corazón de Dios. Segunda pauta. Hablamos de la primera. Vamos a la segunda. Problemas personales se resuelven personalmente. María, María, María. ¿Por qué no fuiste y hablaste directamente con Moisés? Che, Moisés, te cortaste solo. ¿Cómo es el asunto? Si a mí Dios me permitió profetizar, ¿por qué? Mirá, María, arreglate con Dios. Lo decidió Él. Pero María, ¿qué hizo? Por el costado comenzó a murmurar con Aarón. De acuerdo a Mateo 18, no debemos usar las reuniones para resolver las diferencias personales. Si 2 integrantes tienen una diferencia personal, tienen que salir, arreglar la diferencia, como dice Mateo 5:24, deja tu ofrenda y escuchen, y no te vayas a tu casa enojado. Deja la ofrenda ahí, lo dejo para el tribunal de Cristo. No, 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 no. Deja tu ofrenda ahí, lo vemos el año que viene. No, 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 no. Deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano. Así que cuando hay un problema personal, en vez de empezar a hablar con A, con B y con C, como hizo María, vaya directamente, ore al Señor. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y dígale, Sergio, necesito hablar con vos. Y arregle Mateo 18. No entorpezcamos el movimiento del grupo con problemas personales que se tienen que arreglar de acuerdo a Mateo 18. Tercer pauta. Diferencias de criterio nunca afectan la comunión. La relación de hermanos en Cristo, ganada en la cruz, nos refleja la unidad de la iglesia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4 un verbo muy fuerte. Dice, solícitos en guardar. ¿Saben que ese verbo guardar es tereo? Es el mismo verbo que aparece en la oración de Jesús en Mateo 17, cuando Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los... ¿Guardar de qué? De Satanás. ¿Guardar de qué? Del mundo. ¿Guardar de qué? De la carne, los 3 enemigos del creyente. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La comunión. Y aquí está un punto importantísimo que tenemos que entender.